El ranchero humilla a su mujer en la boda de su hija, y ella se venga besando a su enemigo. El sol de mayo caía implacable sobre el rancho Thompson, tiñendo de dorado los vastos pastizales de Arizona. Era 1880, y la celebración de la boda de Sarah Thompson con el joven comerciante David Mitchell había atraído a toda la comunidad de Copper Creek. Carruajes y caballos llenaban el patio principal del rancho, mientras los invitados se congregaban bajo las improvisadas carpas de lona blanca que Margaret Thompson había insistido en colocar para proteger a los asistentes del sol inclemente. Margaret observaba desde la ventana de su habitación cómo los últimos preparativos tomaban forma en el patio. A los 42 años, conservaba una belleza que el tiempo y las penas no habían logrado borrar completamente. Su cabello castaño, recogido en un elaborado moño, enmarcaba un rostro donde las líneas de expresión hablaban tanto de sonrisas como de lágrimas contenidas. Vestía su mejor vestido, de seda azul marino con encajes blancos en el cuello y las mangas, un regalo que se había hecho a sí misma en secreto con el dinero que ahorraba de las ventas de sus conservas. Un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. Sin esperar respuesta, Thomas Thompson irrumpió en la habitación con esa presencia imponente que había aprendido a imponer tanto en su hogar como en sus negocios. A los 48 años, Thomas era un hombre corpulento, de brazos fuertes forjados por años de trabajo duro y rostro curtido por el sol del desierto. Su bigote espeso y sus ojos grises tenían una dureza que Margaret conocía demasiado bien. «Margaret, los invitados están llegando, y tú sigues aquí encerrada como una colegiala nerviosa», le espetó, ajustándose los tirantes sobre su camisa blanca almidonada. «Espero que no hagas ninguna de tus escenas dramáticas hoy. Es el día de Sarah, no tuyo». Margaret se volvió lentamente, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante 20 años de matrimonio. «Solo me estaba asegurando de que todo esté perfecto para nuestra hija», respondió con voz calmada. «He supervisado cada detalle de esta celebración durante meses». Thomas soltó una risa áspera. «¿Supervisado? Más bien has gastado mi dinero como si fuera agua. $2,000 en esta boda, Margaret. $2,000 que podrían haberse invertido en más ganado o en mejorar los establos». «Es nuestra única hija, Thomas», replicó Margaret, sintiendo cómo la familiar tensión comenzaba a formarse en su estómago. «Sarah merece una boda hermosa. Sarah se merece lo que yo decida que se merece», gruñó Thomas acercándose a ella con esa manera amenazante que Margaret conocía tan bien. «Y tú harías bien en recordar quién toma las decisiones en esta casa». El silencio se instaló entre ellos, pesado como el aire antes de una tormenta. Margaret bajó la mirada, no por sumisión, sino por la necesidad de mantener la paz en el día más importante de su hija. Había aprendido a elegir sus batallas, y hoy no era el momento para ninguna. «Será mejor que bajes ya», continuó Thomas, dirigiéndose hacia la puerta. «Y sonríe, Margaret. No quiero que la gente piense que mi esposa no está feliz en el día de la boda de su hija». Cuando Thomas salió, Margaret cerró los ojos y respiró profundamente. 20 años. 20 años de comentarios cortantes, de decisiones tomadas sin consultarle, de ser tratada como una empleada en su propia casa, pero también 20 años de ver crecer a Sarah, de crear un hogar a pesar de todo, de encontrar pequeños momentos de alegría en medio de la tormenta constante que era su matrimonio. Se miró una última vez en el espejo, enderezó los hombros y salió de la habitación. El patio del rancho se había transformado en un escenario digno de las mejores celebraciones del territorio. Las mesas largas, cubiertas con manteles blancos que Margaret había bordado durante los largos inviernos, se extendían bajo las carpas. El aroma del cordero asado y las especias llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores silvestres que Margaret había recolectado esa mañana. La banda de músicos de Tucson afinaba sus instrumentos cerca de la pista de baile improvisada, y los invitados charlaban animadamente mientras disfrutaban de los cócteles preparados con whisky de Kentucky que Thomas había encargado especialmente para la ocasión. Margaret saludó a los invitados con la gracia que había cultivado durante años de funciones sociales. Conocía a todos: los comerciantes de Copper Creek,
los rancheros vecinos, las familias que habían construido sus vidas en este territorio hostil pero lleno de promesas. Cada apretón de manos, cada sonrisa, cada conversación cortés era parte del ritual social que había aprendido a ejecutar a la perfección. «Margaret, querida, la boda está preciosa», comentó Eleanor Walsh, esposa del banquero local, mientras ajustaba su sombrero de plumas. «Sarah se ve radiante». «Gracias, Eleanor», respondió Margaret. «Ha sido un placer preparar todo esto para ella». «¿Y ese vestido de novia? ¿Lo mandaron traer de San Francisco?» «De Nueva York», aclaró Margaret con orgullo. Quería que Sarah tuviera algo especial. Eleanor asintió con aprobación, pero Margaret notó la mirada calculadora en sus ojos. En una comunidad pequeña como Copper Creek, cada gasto, cada decisión, cada detalle de la vida privada se convertía en tema de conversación. Margaret sabía que el costo de la boda sería discutido en los salones y las cocinas durante semanas. A lo lejos, vio a Thomas conversando animadamente con un grupo de rancheros. Su risa sonora se alzaba por encima del murmullo general, y Margaret pudo ver cómo gesticulaba ampliamente, probablemente contando alguna historia de sus días como cazador de búfalos o de algún negocio particularmente exitoso. Thomas siempre había sido carismático con los hombres, un líder natural que inspiraba tanto respeto como temor. Era solo en privado, con ella, donde mostraba su lado más cruel. La música comenzó a sonar, una melodía suave que anunciaba la llegada de la novia. Los invitados se volvieron hacia la casa principal, y Margaret sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al ver aparecer a Sarah en el umbral. Su hija estaba resplandeciente. El vestido de satén blanco con encajes de chantilly que habían elegido juntas en el catálogo de Nueva York le sentaba perfectamente, realzando su figura juvenil y su tez dorada por el sol de Arizona. El velo de seda, que había pertenecido a la abuela de Margaret, caía en cascadas suaves alrededor de sus hombros. Sarah caminó lentamente hacia el altar improvisado, donde el reverendo Morrison la esperaba junto a David Mitchell, un joven apuesto de ojos claros y sonrisa sincera que trabajaba en la tienda de artículos generales de Copper Creek. Margaret sintió una mezcla de alegría y melancolía al ver a su hija. Sarah tenía solo 18 años, la misma edad que tenía Margaret cuando se casó con Thomas. Esperaba que el destino de su hija fuera diferente, que David resultara ser el hombre gentil y considerado que parecía ser. La ceremonia fue hermosa y emotiva. El reverendo Morrison habló sobre el amor, el compromiso y la importancia de construir un hogar basado en el respeto mutuo. Margaret no pudo evitar preguntarse cuándo había sido la última vez que Thomas la había tratado con respeto. ¿Había sido alguna vez? Los primeros años de matrimonio eran un recuerdo borroso de esperanzas y desilusiones que se mezclaban como los colores de una acuarela bajo la lluvia. Cuando Sarah y David se besaron, sellando su unión, los invitados estallaron en aplausos y vítores. Margaret aplaudió también, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle que su maquillaje se corriera ligeramente. Era un día de emociones intensas, y no iba a disculparse por sentir profundamente. La celebración continuó con la cena. Los invitados se sentaron a las largas mesas, disfrutando del festín que Margaret había supervisado personalmente. Cordero asado con hierbas aromáticas, frijoles preparados con especias secretas que había aprendido de una cocinera mexicana, pan recién horneado que aún despedía vapor, y tartas de manzana y cereza que habían requerido días de preparación. Todo había salido perfecto, exactamente como Margaret había visualizado. Thomas se sentó a la cabecera de la mesa principal, con Sarah y David a su derecha, y Margaret a su izquierda. Durante toda la cena, actuó como el anfitrión perfecto, contando historias divertidas, brindando por los novios, asegurándose de que todos los invitados se sintieran bienvenidos. Margaret lo observaba, admirando a pesar de sí misma su habilidad para cautivar a una audiencia. Thomas tenía un carisma innegable cuando quería usarlo, pero ella conocía la diferencia entre el Thomas público y el Thomas privado. El hombre que encantaba a los invitados con sus historias era el mismo que la había hecho sentir invisible durante años, que tomaba decisiones importantes sin consultarle,
que la trataba como si sus opiniones y sentimientos no importaran. Cuando llegó el momento de los brindis, Thomas se puso de pie, alzando su copa de whisky. La conversación se detuvo gradualmente, y todos los ojos se dirigieron hacia él. Amigos, vecinos, familia, comenzó con voz resonante. Hoy celebramos no solo la unión de mi hija Sara con este joven David, sino también la continuación de la tradición y los valores que han hecho grande a este territorio. Los invitados asintieron y murmuraron su aprobación. Margaret mantuvo una sonrisa cortés en su rostro, pero sintió una familiar tensión en el estómago. Conocía demasiado bien el tono de voz de Thomas cuando estaba a punto de hacer una declaración importante. Sara ha crecido para convertirse en una mujer fuerte e independiente, continuó Thomas. Cualidades que aprendió no solo de su padre, sino también... Hizo una pausa dramática, y Margaret sintió que algo malo se avecinaba. Cualidades que aprendió a pesar de tener un ejemplo materno que, digamos, no siempre ha sido el más inspirador. Un silencio incómodo se instaló sobre la mesa. Margaret sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas, sin saber cómo reaccionar ante el comentario claramente despectivo de Thomas hacia su esposa. «Thomas», murmuró Sara, con evidente incomodidad. Pero Thomas no había terminado. «Mi esposa Margaret, bendita sea, ha sido... bueno, digamos que ha sido una presencia constante en nuestro hogar», continuó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque su contribución ha sido más bien... doméstica. Cocinar, limpiar, las tareas típicas de las mujeres, nada que requiera mucha iniciativa o inteligencia particular». Margaret sintió como si el mundo se hubiera detenido. El murmullo de conversaciones cesó por completo. Podía sentir las miradas de todos los invitados alternando entre Thomas y ella. Algunos con lástima, otros con incomodidad evidente. Eleanor Walsh tenía la boca ligeramente abierta, claramente horrorizada por la falta de decoro de Thomas. «Pero, hey», continuó Thomas ajeno al ambiente tenso que había creado o, más probablemente, disfrutándolo. «No todas las mujeres pueden ser líderes, ¿verdad? Algunas están hechas para seguir, para obedecer, para mantenerse en segundo plano. Y Margaret ha cumplido ese papel admirablemente durante todos estos años». La humillación se extendió por el cuerpo de Margaret como fuego líquido. 20 años de pequeñas humillaciones privadas, de comentarios cortantes dichos a puerta cerrada, de ser tratada como una empleada en su propia casa, palidecían ante esta humillación pública y deliberada. En el día de la boda de su hija, frente a toda la comunidad, Thomas había decidido destrozar su dignidad de la manera más cruel posible. «Por eso brindo», concluyó Thomas alzando su copa más alto, «porque Sara ha tenido la sabiduría de elegir un hombre que sabrá guiarla, protegerla y tomar las decisiones importantes por ella. Brindo porque mi hija no repetirá los errores, digamos, las limitaciones de su madre». Margaret se las arregló para mantener una expresión neutra, pero por dentro se desmoronaba. Podía sentir las miradas compasivas de algunos invitados, la incomodidad palpable en el ambiente, el bochorno de Sara que tenía las mejillas rojas de vergüenza. David Mitchell parecía no saber dónde meterse, claramente mortificado por las palabras de su nuevo suegro. Algunos invitados alzaron sus copas a medias, más por cortesía que por convicción. El brindis fue recibido con un murmullo apagado en lugar de los vítores entusiastas que normalmente habría generado. Thomas se sentó, aparentemente satisfecho consigo mismo, y comenzó a atacar su plato de cordero como si nada hubiera pasado. Margaret permaneció inmóvil por un momento, luchando contra el impulso de levantarse y salir corriendo. Pero la mirada suplicante de Sara la detuvo. No podía arruinar el día de su hija más de lo que Thomas ya lo había hecho. «Mamá», susurró Sara inclinándose hacia ella. «Lo siento tanto». «No tienes que disculparte por nada, mi amor», respondió Margaret en voz baja, forzando una sonrisa. «Es tu día especial». Pero por dentro algo había cambiado irrevocablemente. La humillación pública de Thomas no era solo otro episodio en su largo matrimonio infeliz. Era una línea que no debería haber cruzado nunca,
una traición que iba más allá de sus peleas privadas. La había expuesto al ridículo frente a toda la comunidad. Había intentado destrozar su reputación y su dignidad en el día que debería haber sido una celebración familiar. Margaret terminó su cena en silencio, respondiendo con monosílabos cuando alguien le dirigía la palabra, manteniendo una compostura que le costaba cada gramo de fuerza de voluntad que poseía. Cuando la música comenzó y las parejas se dirigieron a la pista de baile, ella declinó cortésmente las invitaciones para bailar y se retiró a un rincón menos visible del patio. Desde allí, observó cómo Thomas se pavoneaba entre los invitados, aparentemente orgulloso de su brindis y ajeno al daño que había causado. Vio cómo algunos de los hombres lo felicitaban por mantener a su mujer en su lugar, mientras que las mujeres intercambiaban miradas significativas y susurros discretos. Eleanor Walsh se acercó a ella en un momento dado. «Margaret, querida», le dijo en voz baja, «no hagas caso a Thomas. Todos sabemos que sin ti este rancho no funcionaría ni un día». «Gracias, Eleanor», murmuró Margaret, agradecida por la muestra de apoyo. Pero las palabras de consuelo no podían reparar el daño hecho. Margaret sabía que lo que había pasado esa noche se convertiría en el tema de conversación de Copper Creek durante semanas. Sería recordada no como la mujer que había organizado una boda hermosa para su hija, sino como la esposa humillada públicamente por su propio marido. Mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba a su alrededor, Margaret tomó una decisión que cambiaría todo. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Thomas había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a gestarse en el corazón herido, pero decidido de su esposa. La luna llena se alzaba sobre los pastizales de Arizona, cuando Margaret finalmente se permitió mirar hacia el futuro, no con la resignación que había caracterizado los últimos años, sino con una determinación fría y calculada que ni ella misma sabía que poseía. El juego había cambiado para siempre. Los días siguientes a la boda transcurrieron en un silencio tenso que se extendía por el rancho Thompson como niebla matutina. Margaret realizaba sus tareas cotidianas con la precisión mecánica de alguien que ha perfeccionado una rutina durante décadas: preparar el desayuno antes del amanecer, supervisar a los trabajadores del rancho, cuidar del huerto de vegetales que había cultivado detrás de la casa principal y planificar las comidas de la semana. Pero algo había cambiado en su interior, algo que Thomas parecía incapaz de percibir. Thomas actuaba como si nada hubiera pasado. Cada mañana se levantaba con su energía característica, desayunaba los huevos y tocino que Margaret preparaba, revisaba las cuentas del ganado en su escritorio y salía a supervisar el trabajo de los vaqueros. Por las noches cenaba en silencio mientras repasaba los libros de contabilidad o leía los periódicos que llegaban con retraso desde Tucson y Phoenix. En ningún momento mencionó su comportamiento durante la boda, ni mostró el menor signo de arrepentimiento o reconocimiento del daño que había causado. Era martes por la tarde cuando Margaret decidió hacer algo que no había hecho en años: salir del rancho sin permiso de Thomas. Se colocó su sombrero de ala ancha, se subió al carruaje pequeño que usaba para ir al pueblo por provisiones y dirigió el caballo hacia Copper Creek con un propósito que ni ella misma tenía completamente claro. El pueblo de Copper Creek había crecido considerablemente desde su llegada hace 20 años. Lo que comenzó como un puesto de comercio y una estación de diligencias se había convertido en una comunidad próspera con un banco, 3 tiendas generales, una escuela, 2 salones, una iglesia y hasta un pequeño hotel para los viajeros que se dirigían hacia California. Las calles principales estaban bordeadas de edificios de madera, con fachadas pintadas en colores vivos, y los carteles colgantes anunciaban los diferentes comercios con letras elaboradas. Margaret detuvo el carruaje frente a la tienda de Mitchell & Sons, donde David trabajaba antes de casarse con Sarah. Sabía que ahora el joven matrimonio vivía en una casa pequeña pero acogedora en las afueras del pueblo, y esperaba que su hija hubiera encontrado la felicidad que a ella le había eludido durante tanto tiempo. «Señora Thompson», la saludó cordialmente Henry Mitchell, el padre de David, desde detrás del mostrador.
Qué sorpresa tan agradable verla por aquí. Buenos días, Henry, respondió Margaret tratando de sonar natural. Solo venía a recoger algunas cosas, pero en realidad no tenía idea de qué estaba haciendo allí. Había salido del rancho impulsada por una necesidad desesperante de escapar, de estar en algún lugar donde no tuviera que fingir que todo estaba bien. Pasó la siguiente hora deambulando por las calles de Copper Creek, saludando a conocidos, visitando la tienda de telas donde compró hilo que no necesitaba, y finalmente encontrándose frente al salón El Coyote Dorado, sin recordar exactamente cómo había llegado hasta allí. Por supuesto, las mujeres respetables no entraban a los salones. Era una regla no escrita pero férrea de la sociedad fronteriza. Los salones eran territorio masculino, lugares donde los hombres bebían, jugaban cartas y discutían negocios lejos de la influencia civilizadora de sus esposas e hijas. Margaret había pasado frente al Coyote Dorado cientos de veces en sus viajes al pueblo, pero nunca había puesto un pie dentro. Sin embargo, ese día algo la impulsó a empujar las puertas batientes y entrar. El interior del salón era exactamente como había imaginado. Mesas redondas de madera gastada, una barra larga con un espejo empañado detrás, y el aroma permanente de whisky, tabaco y sudor masculino. Era media tarde, por lo que solo había unos pocos parroquianos, 2 vaqueros jugando cartas en una esquina, un comerciante viajero bebiendo solo en la barra, y un hombre solitario sentado junto a la ventana. Fue cuando Margaret vio a este último hombre que se detuvo en seco. William Harrison, el dueño del rancho vecino al suyo, la miraba con una expresión de sorpresa que probablemente reflejaba la suya propia. William Harrison era todo lo que Thomas no era. A los 45 años, conservaba una elegancia natural que no necesitaba de alardes o demostraciones de poder. Su cabello castaño oscuro tenía algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, y sus ojos verdes reflejaban una inteligencia y sensibilidad que contrastaban marcadamente con la brutalidad calculada de Thomas. Era alto y delgado, pero Margaret sabía que esa apariencia engañosamente frágil ocultaba una fuerza considerable forjada por años de trabajo duro. Lo que más diferenciaba a William de Thomas era su reputación. Mientras que Thomas era conocido por su carácter explosivo y sus métodos a menudo despiadados para manejar tanto su rancho como sus relaciones personales, William era respetado por su honestidad, su trato justo con los trabajadores, y su tendencia a resolver conflictos a través de la negociación rather que la intimidación. También era el enemigo más acérrimo de Thomas Thompson. La enemistad entre ambos hombres se remontaba a una disputa por derechos de agua que había comenzado 10 años atrás, y nunca se había resuelto completamente. Thomas reclamaba acceso exclusivo a un arroyo que marcaba la frontera entre ambos ranchos, mientras que William insistía en que el agua debía ser compartida equitativamente. La disputa había escalado a través de abogados, amenazas, y en una ocasión memorable, un enfrentamiento físico que había requerido la intervención del sheriff. Margaret había estado presente en muchas de las discusiones entre Thomas y sus trabajadores sobre William Harrison. Thomas se refería a él con una variedad de insultos que iban desde «ese maldito Harrison» hasta términos mucho más coloridos que hacían que Margaret se estremeciera. La mera mención del nombre de William era suficiente para poner a Thomas de mal humor durante días. Y ahora, Margaret estaba parada en medio de un salón, mirando directamente a los ojos del hombre que su esposo consideraba su mayor enemigo. «Señora Thompson», dijo William poniéndose de pie cortésmente. «Esta es ciertamente una sorpresa inesperada». Su voz era suave pero clara, con un ligero acento que sugería orígenes más cultivados que los típicos del territorio de Arizona. Margaret recordó haber oído que William había llegado del este, que tenía educación universitaria, algo casi inaudito en esa parte del mundo. «Señor Harrison», respondió Margaret, sintiéndose repentinamente consciente de lo inapropiado de la situación. «Yo no esperaba encontrarme con nadie conocido aquí». William sonrió, y Margaret notó cómo esa sonrisa transformaba completamente su rostro, suavizando las líneas que el sol y la preocupación habían grabado alrededor de sus ojos. «Bueno, tampoco es exactamente el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a una dama»,
comentó William. Pero las circunstancias extraordinarias a veces requieren medidas extraordinarias, ¿no es cierto? Había algo en su tono que sugería que entendía más de lo que decía. Margaret se preguntó cuánto habría llegado a sus oídos sobre lo ocurrido en la boda. En una comunidad pequeña como Copper Creek, las noticias viajaban rápido, especialmente las que involucraban escándalos o humillaciones públicas. ¿Le molestaría si me sentara?, preguntó Margaret impulsivamente. Solo por unos minutos. William la miró con atención, como si estuviera evaluando algo importante. Sería un honor, respondió señalando la silla frente a él. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Aunque me temo que las opciones aquí son limitadas para una dama. Un vaso de agua estaría bien, murmuró Margaret, sentándose cuidadosamente y tratando de ignorar las miradas curiosas de los otros parroquianos. William se dirigió a la barra y regresó con un vaso de agua para ella, y lo que parecía ser whisky para él. Se sentó frente a Margaret con movimientos elegantes que contrastaban marcadamente con la brusquedad característica de Thomas. Escuché que la boda de su hija fue hermosa, comentó William después de un momento de silencio. Sarah es una joven encantadora. Gracias, respondió Margaret. Fue un día memorable. Había una amargura en su voz que no pudo ocultar completamente. William la notó. ¿Memorable en el buen sentido?, preguntó con delicadeza. Margaret lo miró a los ojos y vio en ellos algo que no había visto en mucho tiempo. Interés genuino, compasión y una inteligencia que parecía capaz de entender matices que Thomas nunca había percibido. Su esposo y yo no somos exactamente amigos, continuó William. Pero eso no significa que no pueda sentir simpatía por las dificultades que otros puedan estar experimentando. Era una forma elegante de decir que sabía lo que había pasado, sin forzar a Margaret a revivir la humillación de confesarlo directamente. ¿Por qué lo odia tanto?, preguntó Margaret súbitamente, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. A usted me refiero. William tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Honestamente, creo que Thomas me odia porque represento algo que él nunca podrá ser, dijo William. No porque yo sea mejor que él, sino porque tenemos filosofías completamente diferentes sobre cómo tratar a las personas. ¿A qué se refiere? Thomas ve el mundo como una lucha constante por el poder, explicó William. Para él, cada interacción es una oportunidad de demostrar dominancia, de establecer jerarquías. Yo prefiero pensar que podemos convivir sin necesidad de que siempre haya un ganador y un perdedor. Margaret asintió lentamente. Era la descripción más precisa de Thomas que había escuchado jamás. El problema es que cuando uno vive constantemente tratando de dominar a otros, continuó William, eventualmente se vuelve incapaz de formar relaciones genuinas. Todo se convierte en una cuestión de poder, incluidas las relaciones más íntimas. Las palabras golpearon a Margaret como un puñetazo. William acababa de describir perfectamente su matrimonio con Thomas, una lucha constante de poder en la que ella siempre había estado destinada a perder. ¿Y usted?, preguntó Margaret. ¿Cómo maneja las relaciones íntimas? Se dio cuenta de lo personal que había sonado la pregunta apenas salió de su boca, pero William no pareció incomodarse. Mi esposa murió hace 8 años, respondió con suavidad. Tuberculosis. Pero durante los años que estuvimos casados, traté de recordar todos los días que había elegido compartir mi vida con ella, no poseerla. El contraste con su propia experiencia matrimonial era devastador. Margaret sintió lágrimas amenazando con derramarse. Lo siento, murmuró. No sabía. No tiene por qué disculparse, dijo William. Hablamos de ella cuando siento que es apropiado. Catherine habría querido ser recordada, no olvidada. Pasaron los siguientes minutos en una conversación que fluyó con una facilidad que Margaret no había experimentado en años. William le contó sobre su llegada a Arizona desde Boston, sobre sus intentos de criar ganado usando métodos más humanos, sobre los libros que leía y las ideas que tenía para mejorar las condiciones de vida en el territorio. Margaret se encontró hablando sobre sus propios intereses, el huerto que cultivaba, las recetas que había desarrollado, incluso algunos poemas que había escrito en secreto durante las noches solitarias.
Era la primera conversación real que había tenido con un adulto en meses, quizás años. Thomas nunca había mostrado el menor interés en sus pensamientos u opiniones, y las otras mujeres de Copper Creek, aunque amables, tendían a limitar sus conversaciones a chismes locales y temas domésticos. «Ha sido refrescante hablar con usted», dijo Margaret finalmente, dándose cuenta de que había estado allí más de una hora. «Debería regresar al rancho antes de que Thomas se pregunte dónde estoy». William asintió, pero Margaret notó una sombra de tristeza cruzar por su rostro. «Señora Thompson». «Margaret, si me permite la familiaridad», dijo William, poniéndose de pie cuando ella lo hizo. Si alguna vez necesita hablar con alguien, o simplemente un lugar donde sentirse segura por un momento, mi puerta siempre está abierta». La oferta era peligrosa por múltiples razones, y ambos lo sabían, pero también era la primera muestra de genuina bondad y comprensión que Margaret había recibido en años. «Gracias», murmuró. «Eso significa más de lo que puede imaginar». Cuando Margaret salió del salón, se sintió como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Por primera vez en décadas, había recordado cómo se sentía ser tratada como una persona inteligente y valiosa, como alguien cuyas opiniones importaban y cuyos sentimientos merecían respeto. El contraste con su vida diaria era tan marcado que resultaba doloroso. Durante el viaje de regreso al rancho, Margaret no pudo dejar de pensar en la conversación con William. No había sido solo las palabras intercambiadas, sino la manera en que él la había escuchado, como si cada cosa que decía fuera importante y digna de consideración. La manera en que sus ojos se habían iluminado cuando ella mencionó sus poemas secretos, animándola a hablar más sobre ellos. La forma en que había esperado su respuesta cuando le preguntó sobre sus opiniones, como si realmente le importara lo que pensaba. Era todo lo opuesto a la dinámica que tenía con Thomas, quien la interrumpía constantemente, descartaba sus ideas sin consideración, y la trataba como si fuera incapaz de formar pensamientos coherentes sobre cualquier tema que no fuera la cocina o la limpieza. Cuando llegó al rancho, Thomas estaba esperándola en el porche con los brazos cruzados y una expresión tormentosa. «¿Dónde diablos has estado?», le gritó antes de que pudiera bajarse del carruaje. «He estado buscándote por todas partes. Los trabajadores tenían preguntas sobre la comida de mañana y tú no estabas aquí para responderlas». «Fui al pueblo a comprar algunas cosas», respondió Margaret manteniendo la voz calmada. «¿Sin preguntarme? ¿Sin decirme a dónde ibas?». Thomas se acercó al carruaje con esa manera amenazante que Margaret conocía tan bien. «¿Qué van a pensar los trabajadores si ven que mi esposa anda vagando por ahí sin supervisión?». «Los trabajadores pueden pensar lo que quieran», replicó Margaret sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su respuesta. «Soy una mujer adulta, Thomas. Puedo ir al pueblo cuando necesite hacerlo». Thomas se quedó momentáneamente sin palabras, claramente sorprendido por la respuesta de Margaret. Durante años, ella había aceptado sus regaños y restricciones sin resistencia significativa. «¿Desde cuándo tienes opiniones sobre lo que puedes o no puedes hacer?», preguntó Thomas con una sonrisa fría. «Espero que no estés desarrollando ideas por encima de tu estación, Margaret». «Mi estación», repitió Margaret, bajándose del carruaje con movimientos deliberados, «es la de tu esposa, no tu empleada, y ciertamente no tu prisionera». Thomas la agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Tu estación es la que yo decida que es», gruñó, «y será mejor que lo recuerdes, especialmente después del espectáculo que diste el otro día, sentándote ahí como una mártir durante mi brindis». Margaret lo miró directamente a los ojos. «Tu brindis fue una humillación deliberada y cruel», dijo con una voz que sonaba más fuerte y clara de lo que había sonado en años. «Y si crees que voy a seguir fingiendo que está bien, te equivocas». Por un momento, pareció que Thomas iba a golpearla. Margaret vio la furia acumulándose en sus ojos, vio cómo sus manos se cerraban en puños. Pero entonces, como si recordara dónde estaban, soltó su brazo bruscamente. «Vamos a continuar esta conversación adentro», dijo entre dientes, lejos de los ojos de los trabajadores. Pero Margaret ya había comenzado a caminar hacia la casa. «No, Thomas»,
dijo por encima del hombro. No vamos a continuar nada. Ya he escuchado suficiente de ti por hoy. Esa noche, por primera vez en 20 años de matrimonio, Margaret durmió en el cuarto de huéspedes, con la puerta cerrada con llave, y por primera vez en igual cantidad de tiempo, no se sintió sola. Se sintió libre. La tensión en el rancho Thompson había alcanzado un punto de ebullición durante las 2 semanas siguientes al confrontamiento entre Margaret y Thomas. Los trabajadores del rancho habían comenzado a caminar en puntas de pies alrededor de la casa principal, conscientes de que algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre sus patrones. Thomas alternaba entre periodos de furia silenciosa y explosiones de mal genio que dirigía principalmente hacia los vaqueros, quienes se habían acostumbrado a recibir órdenes gritadas y críticas constantes sobre su trabajo. Margaret, por su parte, había encontrado una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Continuaba realizando sus tareas domésticas, pero ya no con la sumisión resignada que había caracterizado los últimos años. Cuando Thomas hacía comentarios despectivos sobre la comida, ella respondía con observaciones igualmente cortantes sobre sus modales en la mesa. Cuando él intentaba dictar qué actividades podía o no realizar, ella simplemente ignoraba sus prohibiciones y hacía lo que consideraba apropiado. La situación llegó a un punto crítico un jueves por la tarde, cuando Margaret decidió visitar a Sarah en su nueva casa en Copper Creek. Thomas había declarado explícitamente que no quería que visitara a su hija, sin una razón válida, argumentando que las visitas frecuentes podrían interferir con el proceso de adaptación de la joven pareja a su vida matrimonial. Margaret preparó una canasta con comida casera, se colocó su mejor vestido de día y se dirigió al pueblo sin decir palabra a Thomas, quien estaba supervisando la marcación del ganado en el corral principal. La casa que David y Sarah habían alquilado era pequeña pero encantadora, con un jardín frontal que Sarah había comenzado a cultivar y cortinas de encaje blanco en las ventanas que daban a la calle principal. Margaret golpeó suavemente la puerta, esperando encontrar a su hija feliz y adaptándose bien a su nueva vida. Sin embargo, cuando Sarah abrió la puerta, Margaret se alarmó inmediatamente. Su hija tenía los ojos hinchados como si hubiera estado llorando, y su rostro normalmente radiante parecía pálido y demacrado. «Mamá», dijo Sarah, claramente sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Vine a visitarte, mi amor», respondió Margaret, estudiando el rostro de su hija con preocupación. «¿Estás bien? ¿Te ves?» «Estoy bien», interrumpió Sarah rápidamente, pero su sonrisa forzada no engañó a Margaret. «Solo un poco cansada. David está trabajando largas horas en la tienda y yo estoy ajustándome a todo esto». Margaret entró en la casa e inmediatamente notó signos de tensión. Los platos del desayuno aún estaban en la mesa de la cocina, algo completamente inusual en Sarah, quien había sido criada con estrictos estándares de orden y limpieza. Había ropa esparcida en el sofá de la sala, y un ambiente general de descuido que no encajaba con la personalidad normalmente meticulosa de su hija. «Sarah, siéntate conmigo», dijo Margaret suavemente, guiando a su hija hacia el sofá. «Cuéntame qué está pasando realmente». Por un momento Sarah mantuvo su fachada de normalidad. Pero cuando Margaret tomó sus manos entre las suyas con esa ternura maternal que había consolado tantos dolores de la infancia, la compostura de la joven se desmoronó. «Es David, mamá», susurró Sarah, comenzando a llorar. Es como papá». Las palabras golpearon a Margaret como un rayo. Durante años había esperado y rezado para que su hija no repitiera sus errores, que no se casara con un hombre que la trataría con el mismo desprecio que Thomas había mostrado hacia ella. «¿Qué quieres decir con eso, mi amor?», preguntó Margaret, aunque temía la respuesta. «Al principio todo estaba bien», explicó Sarah entre lágrimas. «David era gentil y considerado, como durante el noviazgo, pero después de la luna de miel, comenzó a cambiar. Dice que ahora que somos esposos, yo tengo que obedecerlo en todo, que las mujeres no deberían tener opiniones propias sobre asuntos importantes, que mi trabajo es mantener la casa y prepararme para tener hijos, nada más». Margaret sintió una furia fría extendiéndose por su pecho.
Era como si estuviera viendo su propia historia repetirse en la vida de su hija. ¿Te ha lastimado?, preguntó Margaret, temiendo la respuesta. No físicamente, respondió Sarah rápidamente, pero sus palabras, mamá, dice cosas tan crueles cuando no hago exactamente lo que él quiere. Me dice que soy estúpida, que no entiendo cómo funciona el mundo real, que debería estar agradecida de que un hombre trabajador como él quisiera casarse conmigo. Margaret cerró los ojos, sintiendo el peso de 20 años de matrimonio infeliz aplastándola. Era como si estuviera mirando un espejo que reflejaba su pasado, presente y futuro. La historia se estaba repitiendo con una precisión dolorosa. Y lo peor, continuó Sarah, es que cuando traté de hablar con él sobre cómo me siento, me dijo que estaba siendo dramática, como tú. Dijo que papá le había advertido que las mujeres Thompson tienden a ser problemáticas, y que él no iba a permitir que yo desarrollara las mismas debilidades de carácter que tienes tú. La revelación de que Thomas había estado envenenando la mente de David contra Margaret, incluso antes de la boda, fue la gota que derramó el vaso. Margaret sintió una rabia que no había experimentado jamás, una furia que iba más allá de la humillación personal y se extendía al daño que Thomas estaba causando a su hija. Sarah, escúchame muy cuidadosamente, dijo Margaret tomando el rostro de su hija entre sus manos. No tienes que vivir así. No tienes que aceptar ser tratada como si fueras menos que una persona completa. Pero mamá, estoy casada, sollozó Sarah. Es mi deber obedecer a mi esposo. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la sociedad. La sociedad dice muchas cosas, respondió Margaret con una determinación que sorprendió a ambas. Pero eso no significa que todas sean correctas. Yo he vivido 20 años pensando que no tenía opciones, que tenía que aceptar cualquier tratamiento porque era mi lugar como esposa. Pero he comenzado a darme cuenta de que tal vez estaba equivocada. Margaret pasó la siguiente hora hablando con Sarah sobre el matrimonio, sobre el respeto mutuo, sobre la diferencia entre ser una esposa suportiva y ser una esclava emocional. Le contó por primera vez sobre algunas de las humillaciones que había sufrido a manos de Thomas, no para asustar a su hija, sino para ayudarla a entender que no estaba sola y que lo que estaba experimentando no era normal ni aceptable. Cuando finalmente se preparaba para irse, Sarah la abrazó con desesperación. ¿Qué puedo hacer, mamá?, preguntó. No puedo simplemente dejar a David. ¿Qué dirá la gente? ¿Dónde iría? Margaret no tenía respuestas fáciles para esas preguntas. En 1880, las opciones para las mujeres casadas que querían escapar de matrimonios infelices eran extremadamente limitadas. El divorcio era prácticamente imposible de obtener y socialmente ruinoso. Una mujer separada de su esposo se encontraba en una posición precaria económica y socialmente. No sé cuál es la respuesta, mi amor, admitió Margaret, pero sé que no puedes vivir el resto de tu vida siendo miserable, y sé que yo no puedo seguir viviendo la mía de la misma manera. En el viaje de regreso al rancho, Margaret tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no era solo su propia felicidad lo que estaba en juego. Thomas no solo la había humillado a ella, sino que había saboteado activamente la oportunidad de felicidad de su hija. Su venganza por las palabras en la boda ya no era suficiente. Necesitaba algo más devastador, más público, más definitivo, y sabía exactamente qué iba a hacer. Al llegar al rancho, encontró a Thomas en su oficina, revisando los libros de contabilidad con varios de sus trabajadores principales. Margaret entró sin golpear, algo que normalmente nunca habría hecho. «Thomas, necesito hablar contigo», anunció con una voz que hizo que todos en la habitación se volvieran para mirarla. «Estoy ocupado, Margaret», respondió Thomas sin levantar la vista de los papeles. «Lo que sea puede esperar». «No, no puede esperar», insistió Margaret. «Es sobre Sarah». Thomas finalmente levantó la vista, claramente irritado por la interrupción. «¿Qué pasa con Sarah? Está siendo maltratada por su esposo», dijo Margaret directamente. «David la está tratando exactamente como tú me tratas a mí, y aparentemente tú le diste consejos sobre cómo manejar a las mujeres Thompson». Un silencio incómodo se instaló en la oficina. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas,
claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Los asuntos matrimoniales de Sara no son de tu incumbencia, dijo Thomas fríamente. Y ciertamente no son apropiados para discutir frente a los empleados. Caballeros, dijo Margaret, dirigiéndose a los trabajadores, ¿podrían darnos unos minutos a solas? Los hombres se levantaron inmediatamente, agradecidos por la oportunidad de escapar de la tensión palpable. Cuando se quedaron solos, Thomas se levantó de su escritorio con esa postura intimidante que había perfeccionado durante años. ¿Cómo te atreves a interrumpir mis reuniones de negocios con tus histeria femeninas? Gruñó. ¿Y cómo te atreves a cuestionar los consejos que le doy a mi yerno? ¿Histeria femenina? Repitió Margaret sintiendo la familiar furia fría extendiéndose por su cuerpo. ¿Es histeria femenina preocuparse porque nuestra hija esté repitiendo nuestros errores? Sara está aprendiendo a ser una esposa apropiada, declaró Thomas. Algo que tú nunca lograste dominar completamente. Sara está siendo destruida emocionalmente por un hombre que aprendió de ti cómo tratar a las mujeres, replicó Margaret. Y no voy a quedarme callada viendo cómo destrozas su vida, de la misma manera que destrozaste la mía. Thomas se acercó a ella con esa mirada peligrosa que Margaret conocía demasiado bien. Cuidado con lo que dices, Margaret, amenazó. Hay límites a lo que voy a tolerar, incluso de mi esposa. ¿O qué? Desafió Margaret, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. ¿Vas a humillarme públicamente otra vez? ¿Vas a decirle a toda la comunidad lo inútil que soy? Si es necesario, respondió Thomas con una sonrisa cruel. Aparentemente no aprendiste la lección la primera vez. Era exactamente la respuesta que Margaret había esperado. Thomas no mostraba arrepentimiento alguno por su comportamiento en la boda. No reconocía el daño que había causado, y claramente estaba dispuesto a repetir la humillación si lo consideraba necesario. Tienes razón, dijo Margaret finalmente. Aparentemente no aprendí la lección la primera vez. Thomas pareció satisfecho con lo que interpretó como una capitulación. Me alegra que finalmente estés entrando en razón, comentó regresando a su escritorio. Ahora vete y prepara la cena. Y Margaret, si vuelves a interrumpir mis reuniones de negocios, habrá consecuencias. Pero Margaret no se había rendido. Todo lo contrario. Tienes razón sobre una cosa, Thomas, dijo dirigiéndose hacia la puerta. Hay límites a lo que uno debe tolerar. Esa noche, Margaret cenó en silencio, respondiendo con monosílabos a los comentarios ocasionales de Thomas. Pero por dentro, su mente trabajaba furiosamente, planificando cada detalle de lo que haría al día siguiente. Thomas había cruzado la línea final cuando involucró a Sara en su guerra personal contra Margaret. Había destruido la posibilidad de felicidad de su propia hija para probar un punto sobre el control masculino y la sumisión femenina. Era un acto de crueldad que iba más allá de cualquier cosa que Margaret hubiera imaginado posible, incluso de parte de Thomas. A la mañana siguiente, Margaret se levantó antes del amanecer y se preparó con un cuidado especial. Se colocó su mejor vestido, el de seda verde esmeralda que había comprado secretamente el año anterior y guardado para una ocasión especial. Se peinó cuidadosamente, aplicó un poco de colorete en sus mejillas y labios, y se roció con el perfume francés que había sido un regalo de cumpleaños años atrás. Cuando bajó a preparar el desayuno, Thomas notó inmediatamente su apariencia. ¿Por qué estás tan arreglada?, preguntó con suspicacia. ¿Tienes planes que no me has mencionado? Voy a ir al pueblo esta tarde, respondió Margaret calmadamente. Hay algunas cosas que necesito hacer. ¿Qué tipo de cosas? Margaret lo miró directamente a los ojos. Cosas personales, Thomas. Nada que deba preocuparte. Thomas frunció el ceño, pero no presionó más. Probablemente asumió que Margaret había aprendido su lección después del confrontamiento del día anterior. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Después del desayuno, Margaret completó sus tareas matutinas con una eficiencia mecánica. Pero su mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez el plan que había estado formulando durante toda la noche. Era arriesgado, era escandaloso, y cambiaría su vida para siempre. Pero también sería devastador para Thomas de una manera que él nunca podría haber anticipado. A las 2 de la tarde, Margaret se subió al carruaje
y se dirigió hacia Copper Creek. Pero esta vez, tenía un destino muy específico en mente. El Coyote Dorado estaba más lleno que la vez anterior. Era sábado, y muchos de los rancheros y trabajadores del área habían venido al pueblo para sus compras semanales y su entretenimiento. Margaret reconoció a varios hombres que conocía, incluidos algunos que habían estado en la boda de Sarah y habían presenciado su humillación. Perfecto. Margaret entró al salón con la cabeza alta, ignorando las miradas sorprendidas y los murmullos que siguieron a su aparición. Buscó con la vista hasta que encontró lo que esperaba ver. William Harrison sentado solo en una mesa cerca de la ventana, exactamente donde había estado la última vez. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de humo, y Margaret vio sorpresa, preocupación y algo más profundo en la mirada de William. Sin detenerse, sin titubear, Margaret caminó directamente hacia él. «Señor Harrison», dijo lo suficientemente fuerte como para que varios hombres cercanos pudieran escucharla. «Me preguntaba si podríamos continuar nuestra conversación de la semana pasada». William se puso de pie inmediatamente, claramente confundido pero tratando de mantener las cortesías sociales. «Por supuesto, señora Thompson», respondió. «Sería un placer». Margaret se sentó frente a él, consciente de que ahora tenían la atención de al menos media docena de hombres que conocían tanto a Thomas como a William. La noticia de que la esposa de Thomas Thompson estaba teniendo una conversación amistosa con su enemigo más odiado se extendería por todo el territorio antes del anochecer. «He estado pensando mucho en lo que me dijo sobre las relaciones basadas en el respeto mutuo», dijo Margaret manteniendo su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por las mesas cercanas. «Es un concepto refrescante». William la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Claramente entendía que algo importante estaba sucediendo, pero no estaba seguro de qué exactamente. «Margaret», dijo en voz baja, «¿está segura de que quiere hacer esto? Sea lo que sea que esté haciendo, las consecuencias podrían ser». «Las consecuencias de no hacer nada han sido suficientemente devastadoras», interrumpió Margaret. «Es hora de que las consecuencias las sufra alguien más». Durante la siguiente hora, Margaret y William mantuvieron una conversación que fue simultáneamente íntima y pública. Hablaron sobre libros, sobre filosofía, sobre sus esperanzas y sueños. William le contó más sobre su esposa fallecida, y Margaret compartió detalles sobre su vida que nunca había discutido con nadie. Para los observadores, se veía como una pareja de enamorados redescubriéndose después de años de separación. Margaret sabía que cada sonrisa, cada mirada, cada momento de conexión genuina entre ellos estaba siendo observado, analizado, y sería reportado con detalles embellecidos antes de que terminara el día. Cuando finalmente llegó el momento que Margaret había estado esperando, actuó con una precisión que sorprendió incluso a William. «Ha sido una tarde maravillosa», dijo Margaret poniéndose de pie. «No puedo recordar la última vez que disfruté tanto de una conversación». William se levantó también, todavía sin estar completamente seguro de las intenciones de Margaret. «Para mí también ha sido un placer extraordinario», respondió sinceramente. Margaret se acercó a él, como si fuera a darle un apretón de manos de despedida. Pero en lugar de eso, se puso en puntas de pies y lo besó. No fue un beso tímido o accidental. Fue un beso apasionado, deliberado y completamente público que duró lo suficiente para que cada hombre en el salón lo viera claramente. Un beso que hablaba de deseo, de intimidad, de una conexión que iba mucho más allá de la amistad casual. Cuando Margaret se separó de William, el salón había quedado en completo silencio. Todos los ojos estaban fijos en ellos, y Margaret podía ver el shock, la fascinación y el escándalo en cada rostro. William la miraba con una mezcla de admiración, deseo y profunda preocupación. «Margaret», comenzó a decir. «Gracias por una tarde encantadora, William», dijo Margaret, usando su nombre de pila por primera vez en público. «Espero que podamos repetirla pronto». Y con eso, Margaret salió del salón con la cabeza alta, dejando atrás un silencio que sabía que pronto sería reemplazado por la conversación más intensa que Copper Creek había visto en años. Su venganza acababa de comenzar.
La noticia del beso se extendió por Copper Creek, como un incendio descontrolado en pastizales secos. Para cuando Margaret llegó de regreso al rancho esa tarde, al menos 3 jinetes ya habían galopado hacia la propiedad Thompson con la urgencia de quienes llevan noticias explosivas. Margaret pudo verlos desde la distancia mientras se acercaban a la casa principal, y supo que su plan había funcionado exactamente como había previsto. Thomas la estaba esperando en el porche, con una expresión en su rostro que Margaret nunca había visto antes. No era solo furia, aunque la furia ciertamente estaba presente. Era una mezcla de humillación, incredulidad y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Por primera vez en 20 años de matrimonio, Thomas Thompson se había encontrado en una situación que no podía controlar completamente. ¿Es cierto?, le gritó antes de que pudiera bajarse del carruaje. ¿Es cierto lo que están diciendo por todo el territorio? Margaret se bajó del carruaje con movimientos deliberadamente calmados, como si no hubiera notado la agitación de Thomas. ¿Qué están diciendo, Thomas?, preguntó con una serenidad que parecía enardecerlo aún más. «Que besaste a William Harrison», rugió Thomas. «Que te comportaste como una ramera en medio del salón más concurrido del pueblo». «Ah, eso», respondió Margaret, comenzando a caminar hacia la casa. «Sí, eso es cierto». Thomas se quedó momentáneamente sin palabras, como si no hubiera esperado que ella admitiera tan fácilmente lo que había hecho. Rápidamente la alcanzó, agarrándola del brazo con fuerza suficiente para detenerla. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», demandó. «¿Tienes idea del daño que has causado a mi reputación? ¿A nuestra familia?». Margaret se volvió para mirarlo directamente, y Thomas se sorprendió al ver que sus ojos no mostraban ni miedo ni arrepentimiento. En su lugar, había una determinación fría que nunca había visto en ella antes. «Tu reputación», repitió Margaret. «Interesante que esa sea tu preocupación principal». «Por supuesto que es mi preocupación principal», gritó Thomas. «¿Sabes lo que van a decir sobre mí? ¿Que no puedo controlar a mi propia esposa? ¿Que permito que se revolcara públicamente con mi peor enemigo? ¿Y cómo se siente eso, Thomas?», preguntó Margaret con una calma que contrastaba marcadamente con la agitación de él. «¿Cómo se siente ser humillado públicamente por la persona que se supone debe amarte y respetarte más que nadie?». Thomas la miró con confusión, como si no entendiera la conexión que ella estaba haciendo. «Esto es completamente diferente», protestó. «Tú eres mi esposa. Se suponía que debías obedecerme, honrarme, como yo se suponía que debía amarte, honrarte y obedecerte cuando decidiste humillarme frente a toda la comunidad en la boda de nuestra hija», interrumpió Margaret. «Como se suponía que debía aceptar silenciosamente que envenenaras la mente de David contra mí, condenando a Sarah a repetir mi miseria». La comprensión comenzó a amanecer en el rostro de Thomas, pero la furia la reemplazó rápidamente. «Esto es venganza», acusó. «Venganza mezquina y destructiva». «Sí», admitió Margaret simplemente. «Lo es». La honestidad directa de Margaret pareció desarmar a Thomas más que cualquier negación habría logrado. Durante un momento, se quedó parado en medio del patio, respirando pesadamente, claramente tratando de procesar esta nueva realidad, donde su esposa no solo lo desafiaba, sino que admitía abiertamente estar trabajando en su contra. «Margaret», dijo finalmente, y su voz había cambiado. Ya no era la voz del hombre que daba órdenes esperando obediencia inmediata. Era la voz de alguien que se había dado cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. «No podemos dejar que esto continúe. Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto». «¿Arreglar qué exactamente?», preguntó Margaret. «¿Tu reputación dañada? ¿La humillación de saber que tu esposa encontró consuelo en los brazos de otro hombre? ¿O el hecho de que finalmente hay consecuencias para la forma en que has tratado a tu familia durante décadas?» Thomas se acercó a ella, pero esta vez su postura era más suplicante que amenazante. «Margaret, por favor. Sé que he cometido errores. Sé que a veces he sido duro contigo. Pero esto va a destruir todo lo que hemos construido juntos». «¿Juntos?», repitió Margaret con una risa amarga. «Thomas, no hemos construido nada juntos. Tú construiste un imperio, y yo fui relegada al papel de empleada doméstica no remunerada».
La diferencia es que ahora ya no estoy dispuesta a aceptar ese arreglo en silencio. Durante los siguientes días, el escándalo del beso se convirtió en el único tema de conversación en todo el territorio. Margaret podía ver el efecto en las caras de los trabajadores del rancho, quienes la trataban con una mezcla de curiosidad, respeto cauteloso y no poca admiración. Muchos de ellos habían sido testigos de años de trato despectivo por parte de Thomas, y algunos parecían secretamente complacidos de ver a su patrón recibir un poco de su propia medicina. Thomas, por su parte, se había vuelto cada vez más errático. Alternaba entre intentos torpes de reconciliación y explosiones de furia, que ahora parecían más desesperadas que intimidantes. Sus reuniones de negocios se habían vuelto tensas, con socios y colaboradores claramente incómodos por la situación doméstica que se había vuelto tan pública. Pero fue una semana después del beso, cuando Margaret recibió la visita que cambiaría todo definitivamente. Era temprano en la mañana cuando escuchó el sonido de cascos acercándose a la casa. Esperaba ver a alguno de los trabajadores del rancho, o tal vez a uno de los vecinos que venía con algún chisme adicional sobre el escándalo. En su lugar, vio a William Harrison cabalgando hacia la casa principal con una determinación que era evidente incluso desde la distancia. Margaret salió al porche, consciente de que Thomas estaba en los establos y probablemente vería a William acercándose. La confrontación que había estado esperando finalmente estaba a punto de suceder. William desmontó de su caballo con movimientos elegantes y se dirigió directamente hacia ella. Su expresión era seria, pero Margaret pudo ver algo más profundo en sus ojos, una resolución que igualaba la suya propia. «Margaret», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, «necesitamos hablar». «¿Aquí?», preguntó Margaret mirando hacia los establos donde sabía que Thomas los habría visto ya. «¿Estás seguro de que es prudente?» «La prudencia dejó de ser una opción la semana pasada», respondió William con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Además, hay cosas que necesito decirte, y prefiero hacerlo directamente». Antes de que Margaret pudiera responder, Thomas apareció corriendo desde los establos, con varios trabajadores siguiéndolo a una distancia prudente. Su rostro estaba rojo de furia, y Margaret pudo ver que llevaba su rifle en las manos. «Harrison», rugió Thomas, «¿cómo te atreves a poner un pie en mi propiedad después de lo que hiciste?» William se volvió para enfrentar a Thomas con una calma que contrastaba marcadamente con la agitación del otro hombre. «Buenos días, Thomas», dijo cortésmente. «Vengo a hablar con tu esposa. Pero ya que estás aquí, tal vez podamos resolver esto entre los tres. La única cosa que vamos a resolver es el plomo que vas a recibir por tocar a mi mujer», gritó Thomas, levantando el rifle. Margaret se interpuso rápidamente entre los dos hombres. «Thomas, baja esa arma», ordenó con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. «No vas a resolver nada con violencia». «Apártate, Margaret», demandó Thomas. «Este hombre ha deshonrado a mi familia y voy a hacer que pague por ello». «El único que ha deshonrado a esta familia eres tú», replicó Margaret. «Con años de crueldad, humillación y desprecio hacia las personas que se suponía debías proteger». William aprovechó la distracción para acercarse más, pero mantuvo sus manos visibles y alejadas de cualquier arma. «Thomas», dijo William, «he venido aquí para hablar como hombres civilizados. Si bajas el rifle podemos discutir esto racionalmente». «No hay nada que discutir», gritó Thomas. «Sedujiste a mi esposa, la convertiste en tu ramera, y ahora vienes a mi casa como si no hubiera pasado nada». «No seduje a nadie», respondió William calmadamente. «Margaret tomó sus propias decisiones, y yo simplemente respondí a ellas». «¿Respondiste?», repitió Thomas con incredulidad. «¿Eso es lo que llamas besar a la esposa de otro hombre en público?». William miró directamente a Margaret antes de responder. «Lo que pasó entre Margaret y yo fue genuino», dijo finalmente. «Y si ella me lo permite, me gustaría que fuera el comienzo de algo más profundo». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Los trabajadores que habían estado observando desde la distancia se quedaron inmóviles. Thomas parecía incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, y Margaret sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Qué estás diciendo exactamente?», preguntó Margaret, aunque creía saber la respuesta.
William se acercó un paso más, ignorando el rifle que Thomas aún apuntaba en su dirección. «Estoy diciendo que me he enamorado de ti, Margaret», declaró William con una claridad que cortó el aire como una navaja. «Estoy diciendo que lo que comenzó como compasión por tu situación se ha convertido en algo mucho más profundo. Y estoy diciendo que si tú sientes lo mismo, estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia para estar contigo». Margaret sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Durante semanas, había estado actuando en una mezcla de venganza y desesperación, pero había tratado de convencerse de que sus sentimientos hacia William eran simplemente gratitud por su bondad. Ahora, enfrentada con su declaración directa, se dio cuenta de que había estado mintiendo a sí misma. Se había enamorado de William Harrison. Se había enamorado de su gentileza, de su inteligencia, de la manera en que la trataba como si fuera una persona valiosa y completa. Se había enamorado de la posibilidad de una vida donde pudiera ser respetada, valorada y genuinamente amada. «Esto es ridículo», explotó Thomas. «Margaret es mi esposa. Llevamos 20 años casados. No puede simplemente decidir que se va con otro hombre». «¿Por qué no?», preguntó Margaret volviendo a mirar a su esposo. «Tú decidiste que podías humillarme públicamente sin consecuencias. Decidiste que podías tratar mis sentimientos como si no importaran. Decidiste que podías sabotear la felicidad de nuestra hija para probar un punto sobre el control masculino. ¿Por qué yo no puedo decidir que merezco algo mejor?». Thomas bajó el rifle lentamente, como si finalmente se diera cuenta de que no podía intimidar su camino de salida de esta situación. «Porque eres mi esposa», repitió, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. «Porque tenemos una historia juntos. Porque esto destruirá todo». «Thomas», dijo Margaret con una tristeza que no había esperado sentir. «Todo ya estaba destruido. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente reconocer que los pedazos no se pueden volver a juntar». William se acercó a Margaret, todavía manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente ofreciendo su apoyo. «Margaret», dijo suavemente, «no tienes que decidir nada ahora. Pero quiero que sepas que tienes opciones. Tienes un lugar donde ir si decides que ya no puedes quedarte aquí». «¿Y qué hay de Sara?», preguntó Margaret, porque había estado preocupándose por su hija durante toda esta crisis. «¿Qué hay de la reputación de mi familia?». «Sara ya está sufriendo», respondió William. «Quedarte en un matrimonio destructivo para mantener las apariencias no la va a ayudar. Si algo, podría mostrarle que las mujeres tienen derecho a buscar la felicidad y el respeto». Margaret miró entre los dos hombres que representaban dos caminos completamente diferentes para el resto de su vida. Thomas, con quien había compartido 20 años de historia, pero también 20 años de dolor creciente. William, que representaba la posibilidad de comenzar de nuevo, de descubrir quién podría ser si se le permitiera florecer. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. Esto cambia todo». «Por supuesto», respondió William. «Pero Margaret, quiero que sepas una cosa. Sin importar lo que decidas, lo que siento por ti es real. Y si me das la oportunidad, te prometo que pasaremos el resto de nuestras vidas tratando de sanar el daño que se ha hecho». Thomas dejó caer el rifle completamente y se dirigió hacia Margaret con una desesperación que nunca había mostrado antes. «Margaret, por favor», suplicó. «Sé que he cometido errores. Sé que he sido duro contigo. Pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No tienes que destruir nuestra familia por esto». Por primera vez en años, Margaret vio vulnerabilidad real en los ojos de Thomas. Pero también se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. Las palabras que podrían haber significado algo 5 años atrás, o incluso 1 año atrás, ahora sonaban huecas después de décadas de trato cruel. «Thomas», dijo Margaret con gentileza, «creo que ambos sabemos que no hay manera de arreglar esto. Hemos sido infelices durante demasiado tiempo, y hemos hecho daño demasiado profundo el uno al otro». Los siguientes días pasaron en un borrón de conversaciones susurradas, miradas especulativas, y una tensión que se podía cortar con cuchillo. Margaret pasó horas caminando por los pastizales del rancho, tratando de ordenar sus pensamientos y sentimientos. Por primera vez en décadas,
Tenía una decisión real que tomar sobre su futuro, y el peso de esa libertad era casi abrumador. Sarah vino a visitarla 3 días después de la confrontación con William, con los ojos rojos de llorar y una determinación que recordaba dolorosamente a Margaret de sí misma. «Mamá», dijo Sarah en cuanto estuvieron solas, «David y yo hemos estado hablando mucho desde que me contaste sobre lo que está pasando entre tú y el señor Harrison». «¿Y?», preguntó Margaret, temiendo la respuesta. «Y nos dimos cuenta de que tienes razón», respondió Sarah. «David se dio cuenta de que estaba repitiendo los patrones de papá, y yo me di cuenta de que estaba aceptando ser tratada igual que tú has sido tratada todos estos años». Margaret sintió una mezcla de alivio y orgullo al escuchar a su hija hablar con tanta claridad sobre su situación. «¿Qué van a hacer al respecto?», preguntó. «David va a cambiar», dijo Sarah con firmeza. «Ya comenzó. Está haciendo un esfuerzo real por tratarme como su igual, por valorar mis opiniones, por construir un matrimonio basado en respeto mutuo en lugar de dominación». «¿Y si no puede cambiar?», preguntó Margaret, porque había aprendido a ser realista sobre la capacidad de los hombres para transformarse. Sarah la miró con una fuerza que Margaret no había visto antes. «Entonces tendré que tomar decisiones difíciles», respondió, «igual que tú estás haciendo ahora». Esa noche, Margaret tomó su decisión final. Empacó sus pocas posesiones personales en una maleta pequeña. Escribió una carta para Thomas explicando su decisión, y se dirigió hacia Copper Creek bajo la luz de la luna llena. No llevaba mucho consigo. Algunos vestidos, unas pocas joyas que habían sido de su madre, y los poemas que había escrito secretamente durante los años más solitarios de su matrimonio. William la estaba esperando en su rancho, como si hubiera sabido que ella vendría esa noche. «¿Estás segura?», le preguntó cuando ella bajó del carruaje frente a su casa. «Más segura de lo que he estado sobre cualquier cosa en 20 años», respondió Margaret. Los siguientes meses fueron los más difíciles y los más libres de la vida de Margaret. El escándalo de una mujer respetable que abandonó a su esposo por otro hombre se extendió por todo el territorio de Arizona, y ella se convirtió tanto en objeto de fascinación como de condena social. Algunas mujeres la trataban como una paria, mientras que otras la buscaban secretamente para pedirle consejos sobre sus propias situaciones matrimoniales infelices. William cumplió cada promesa que le había hecho. La trató con una gentileza y respeto que habían sido completamente ausentes de su matrimonio con Thomas. Más importante aún, la animó a redescubrir partes de sí misma que había enterrado durante décadas. Su inteligencia, su creatividad, su sentido del humor, su capacidad para la alegría genuina. Thomas intentó varias veces convencerla de que regresara, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas legales. Pero Margaret había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. Había probado la libertad, y ya no podía vivir sin ella. Un año después, cuando finalmente logró obtener un divorcio a través de los tribunales de California, algo casi sin precedentes pero no completamente imposible, Margaret se casó con William Harrison en una ceremonia pequeña y privada. Sarah estuvo presente, junto con David, quien había demostrado ser capaz del crecimiento personal que Thomas nunca había logrado. Thomas vendió el rancho 2 años después y se mudó a Texas, donde nadie conocía su historia. Los trabajadores del rancho Thompson dijeron que nunca volvió a ser el mismo hombre después de que Margaret se fue, como si hubiera perdido algo esencial de su identidad cuando ya no tuvo a alguien a quien dominar. Margaret vivió el resto de su vida sabiendo que había pagado un precio alto por su libertad: la condena social, la pérdida de seguridad financiera y años de batalla legal. Pero también sabía que había ganado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de vivir como una persona completa, respetada y amada. En las noches tranquilas en el rancho Harrison, mientras William leía junto al fuego y ella trabajaba en los poemas que finalmente se había atrevido a mostrar al mundo, Margaret reflexionaba sobre el beso que había cambiado todo. No había sido solo un acto de venganza, se dio cuenta. Había sido un acto de liberación, el momento cuando finalmente había reclamado su derecho a buscar la felicidad y el respeto.
y aunque el camino había sido difícil, nunca se arrepintió de haber tenido el coraje de dar ese primer paso hacia la libertad. La historia de Margaret Thompson se convirtió en leyenda en el territorio de Arizona, contada en susurros por mujeres que soñaban con tener el coraje de tomar sus propias decisiones difíciles. Algunas la recordaban como la mujer que destruyó a una familia respetable por capricho. Otras la veían como la mujer que había demostrado que nunca era demasiado tarde para reclamar la dignidad y buscar la verdadera felicidad. Margaret sabía que ambas versiones tenían algo de verdad, pero también sabía que había vivido según sus propios términos, y eso había hecho que todo valiera la pena. Y así concluye la historia de Margaret Thompson, una mujer que encontró el coraje para reclamar su dignidad y buscar la verdadera felicidad en el implacable territorio de Arizona. ¿Qué opinas sobre la decisión de Margaret? ¿Crees que hizo lo correcto al abandonar su matrimonio por amor y respeto? ¿Te identificas con su lucha por la libertad en una época donde las mujeres tenían tan pocas opciones? Déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta historia de amor, venganza y liberación. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Si te gustó esta historia del viejo oeste y quieres escuchar más relatos apasionantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si esta historia de Margaret te emocionó tanto como a nosotros, regálanos un like y compártela con alguien que creas que también la disfrutaría. Nos vemos en la próxima historia.